Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes otro sábado. ¿Cómo les fue el domingo pasado? ¿Qué hicieron? ¿Aprovecharon la barbacoa o estaba cerrado? Bueno, los que ya se anticiparon y ya tienen su barbacoa lo van a poder disfrutar el día de mañana. Si no, ni modo. Bueno, la semana pasada entiendo, y bueno, todavía esta semana tenemos que adaptarnos al cambio, ¿verdad? De lo que implica estar aquí en sábado y quizás mover compromisos, reajustar las cosas. Yo quisiera que no perdieran de vista que movimos el día del Señor, ¿verdad? No nada más en la reunión. O sea, nos reunimos en el día del Señor. Normalmente lo hacemos en domingo, que es lo que la iglesia primitiva hacía, y aparte nuestra cultura nos permite a la mayoría descansar, ¿verdad? De cuestiones de laboral y todo eso, y nos reunimos el domingo. El momento en que lo cambiamos a sábado, estamos cambiando el día del Señor, de manera que es santificado el sábado, aunque suena medio sabatista, ¿verdad? Pero estamos hablando del sábado como tal, uno de cada 7, y la idea es que ese día sea diferente, ¿verdad? Y el domingo se convierte en un día común. ¿Me explico? Entonces, no sé si alguno se puso a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer el domingo? Entonces, si el domingo es el día del Señor, ¿por qué me congregué en sábado? No, al cambiar el día, estamos cambiando el día de reposo y no estamos en ningún conflicto bíblico porque la instrucción es reposar uno de cada 7, ¿verdad? Entonces, lo digo para que se coman sus tacos de barbacoa sin culpa. Ni culpa sentían, ¿verdad? Pero por si alguno pensó, ahí está la aclaración. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Hoy vamos a ver el último de los 6 eventos que suceden en el nuevo nacimiento. El nombre del tema es Unión con Cristo y es algo que acabamos de cantar, es algo que leemos en la Escritura porque hay muchísimos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de esto, pero muy pocos nos detenemos a analizar con profundidad lo que eso significa. De hecho, en el cristianismo me parece que este es uno de los temas más incomprendidos. Todos los cristianos están dispuestos a afirmar esto y al mismo tiempo afirmar cosas contradictorias con respecto a la vida cristiana, que si realmente fuimos unidos con Cristo no tendrían sentido. Así que vamos a recordar brevemente lo que vimos la semana pasada, porque estudiamos el tema de la adopción. Tiene que ver en cierta manera con lo que vamos a ver hoy. Dijimos la semana pasada, el apóstol Pablo enseña que Dios nos predestinó para ser adoptados. Y aquí hay un conflicto, porque aquellos que dicen que la predestinación no existe, ¿cómo pueden explicar la adopción? Porque la Escritura claramente afirma que fuimos predestinados para ser adoptados. La palabra adopción vimos que es un término legal, al igual que la palabra justificación. Y al igual que en la justificación, dijimos que somos justos y pecadores al mismo tiempo, pero en sentidos diferentes. También vimos que a pesar de que fuimos adoptados, aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Ha sido un cambio parcial, internamente hemos sido renovados, fuimos adoptados legalmente, pero aún en nuestro ser no se manifiesta totalmente que somos hijos de Dios. Y esto por el criterio que Jesús enseñó. Cada uno hace las obras de su Padre. Los que son del diablo hacen las obras de su padre el diablo, y los que son de Cristo, los que son de Dios hacen las obras de Dios. Y nosotros no podemos hacer las obras de Dios a la perfección porque aún seguimos sujetos a esta carne. Así que debemos entender que a pesar de que hemos sido adoptados, legalmente hablando, aún nuestra carne no refleja lo que somos, pero lo hará, ¿verdad? Por la promesa que tenemos. Al igual que la conversión y la justificación, la adopción también es por Cristo mediante la fe. No es por fe, es por Cristo mediante la fe. Y al ser adoptados no adquirimos una naturaleza divina. Seguimos siendo seres humanos. Cuando recibimos el Espíritu Santo, dice la Escritura, somos adoptados. Jesús es entonces nuestro hermano y Dios es nuestro Padre. Y al Espíritu Santo se le refiere como el Espíritu del Hijo, no como una madre, ni como otro padre, sino como el Espíritu del Hijo. El apóstol Pablo enseña también que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y el hecho de que especifique que ha sido enviado a nuestros corazones significa que nuestra mente cambia, nuestra voluntad cambia, lo que somos cambia cuando recibimos el Espíritu Santo. Una característica fundamental de los que han sido adoptados, dice el apóstol Pablo, es que son guiados por el Espíritu Santo. Por eso la evidencia de que tengas el Espíritu Santo no es hablar en lenguas,
sino el cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra voluntad, o sea, lo que hacemos. Al ser adoptados como hijos de Dios, también la Escritura enseña que somos coherederos con Cristo. Y la herencia que vamos a recibir no es terrenal, ¿verdad? Sino es espiritual, es en la vida venidera. Recibiremos la vida eterna con Dios y reinaremos juntamente con Cristo. Esa es la herencia que esperamos. También la Escritura enseña que el Espíritu Santo, según la Reina Valera 60, es las arras de nuestra herencia. Si traduces el griego, es la garantía de nuestra herencia, de manera que para todo aquel que ha sido regenerado, la salvación está garantizada. Garantizada. Y la evidencia de que tu salvación está garantizada es que eres guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que vimos con respecto a la adopción. Hoy, con respecto a la unión con Cristo, tiene que ver también con el Espíritu Santo. Vamos a repasar la lista que habíamos visto en orden lógico. Dijimos que cuando nacemos de nuevo, la Biblia enseña que suceden 6 eventos. Número 1, la regeneración. Recibes una nueva naturaleza. Número 2, fe. Dios te concede confiar en Jesús. No es algo que tú generas, es algo que Dios te da. 3, conversión. Te apartas del pecado y empiezas a obedecer a Jesús. 4, justificación. Eres declarado justo. 5, adopción. Eres adoptado como hijo de Dios. Y número 6, la unión con Cristo, recibes el Espíritu Santo. Ahora, dijimos que somos adoptados cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué ahora cuando hablo de la unión con Cristo, vuelvo a decir, bueno, recibes el Espíritu Santo? ¿De qué no lo recibimos en la adopción? Bueno, eso es lo que puede confundirnos cuando no entendemos que el orden que estamos viendo es lógico y no cronológico. O sea, no se trata de que primero es adoptado y luego eres unido con Cristo como si fuesen 2 eventos cronológicamente separados. Porque los 6 eventos suceden simultáneamente, todos al mismo tiempo en un instante. Así que hacemos esta separación para entender todo lo que sucede. Entonces no hay ningún conflicto decir que eres adoptado cuando recibes el Espíritu Santo y luego decir que eres unido a Cristo cuando recibes el Espíritu Santo. No son 2 cosas en momentos diferentes del tiempo, sino una misma, digamos que es simultáneo, pero dividido en conceptos. Así que no quiero confundirlos con respecto a eso, porque al leerlos como una lista podemos pensar que son cosas que van sucediendo una tras otra, pero no, todas son instantáneas y simultáneas. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, además de ser adoptados, la Biblia enseña que somos unidos a Cristo. Y ahí hay mucha información, hay muchísimos pasajes. Y obviamente, aunque voy a leer muchos de ellos, no alcanzaría el tiempo para leer todo lo que dice al respecto. Así que me esforzaré, y es lo que tengo preparado, en hablar de los versículos más importantes o más claros que nos permitan entender el concepto de la unión con Cristo. Así que antes de entrar a analizar la Escritura, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, porque es por ti que podemos congregarnos, es por ti que podemos estar aquí, Señor. Algunos entre nosotros en la congregación se han contagiado del COVID y a todos hasta ahora, sin excepción, les has permitido ser sanados y ya están con nosotros nuevamente. Sabemos que todo está en tus manos, Señor, y este tiempo te pedimos que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo nos permita entender lo que tú escribiste. Sabemos que hay muchas posibles interpretaciones al leer tu palabra, pero claramente hablando, solo una es la correcta. Así que te pedimos, Señor, que nos permitas entender lo que tú expresaste en tu palabra para poder regocijarnos en la unión que nos has concedido en tu Hijo Jesús. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aclaro, he escuchado ya varios comentarios al respecto. Cuando estamos leyendo este tipo de temas, vamos a pasajes, los interpretamos y es común decir, oye, pero es que esa es tu interpretación. Yo tengo otra interpretación. Y cada quien puede tener su interpretación. Pero necesito que entendamos que eso no puede ser cierto. De hecho, una característica de la comunicación es precisamente que hay una interpretación válida. Aunque hay muchas posibles, solo una es la correcta. ¿Por qué? Porque es la intención de lo que estoy tratando de comunicar al usar estas palabras. Por ejemplo, si dijera,
Supongamos que un padre de familia tiene un hijo ya mayor de edad que quiere salir a pasear y no hay COVID, como en los viejos tiempos. Y dice, quiero irme a una fiesta con mis amigos. Le dice el papá, ok, está bien, pero a las 12 en punto tienes que estar en la casa. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, y se va. El muchacho está en la fiesta, dan las 11:30, 15 para las 12, y dice, oh, ya me tengo que ir. Dice, ¿pero por qué? Es que mi papá me dijo que tengo que estar en casa a las 12. Diría, bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Lo has analizado con detenimiento? Estar en casa a las 12. Estás a punto, faltan 15 minutos para las 12, pero ¿qué es una casa? ¿Dónde está la casa? Una casa es un hogar. ¿Y dónde está el hogar? Donde te aman. ¿No estás rodeado de amor entre nosotros? ¿No estás en casa ya mismo? No, pues sí, sabes que tienes razón. Al quedarme aquí con los que me aman, estoy en mi hogar, estoy en mi casa, no estoy fallando a la instrucción y decide quedarse. Cuando este muchacho llegue a su casa, ¿qué le va a decir su papá? ¿Qué pasó? Te dije que aquí a las 12. No me dijiste que aquí, me dijiste que en casa. Y la casa es el hogar donde uno... Imagínate que empieza a sacar su razonamiento. Y dice, no, yo te dije una cosa con una intención clara. Que tú quieras darle una interpretación diferente es problema tuyo. Pero la intención, al dar una instrucción, es solo una interpretación, ¿verdad? Así que no puede sacar cada quien su interpretación de la escritura. Tenemos que asegurarnos que la interpretación que estamos dando es bíblica porque está en armonía con el resto de la escritura. Así que lo que voy a leer entiendo que algunos lo interpretan de distintas maneras, incluso los temas anteriores. Pero precisamente el esfuerzo de todo cristiano es analizar la interpretación que alguien le da a un pasaje, tiene que estar claramente fundamentada por muchos pasajes bíblicos o mínimo que armonice con los conceptos generales del resto de la escritura. Así que hay muchos pasajes, pero me voy a concentrar en los más importantes. Y lo primero que quisiera que entendiéramos es cómo sacamos esta idea de estar unidos a Cristo. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 19 y 20. Son palabras de Jesús antes de morir. Juan 14, 19 al 20 dice, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Antes de morir, les especifica eso. En aquel día ustedes se darán cuenta. No es algo que ya entiendan. Se van a dar cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Cómo puede ser posible que Jesús esté en mí y yo en él? En ese momento del tiempo era imposible que los discípulos lo entendieran. Ahora vamos a Mateo 28, versículo 18 al 20, y es lo que Jesús hace después de resucitar, les da la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Una promesa. Ustedes, además de que está hablando específicamente de los que lo están escuchando, está hablando de todos los discípulos que van a ser ellos también, o sea que estamos incluidos nosotros. Y la promesa es que estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Ahora te voy a hacer una pregunta capciosa, una pregunta que quizás muchos cristianos no pueden responder. Si yo te pregunto ahorita, ¿dónde está Jesús físicamente en este preciso momento del tiempo? ¿Dónde está? Físicamente. Algunos dicen, aquí en la reunión porque ya bajó la presencia. Eso no sería físico. Y aparte no tiene que bajar, es omnipresente. Físicamente, ¿dónde está? ¿Cuál es la respuesta bíblica? Efesios 1, 19 al 20. Dice, ¿y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre, ¿verdad? Reinando a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué es lo que prometió? Que estaría con nosotros
siempre. Pero ¿dónde está Él ahorita? A la diestra del Padre. ¿Cómo entonces prometió que estaría con nosotros si en realidad no está con nosotros? ¿Me explico? ¿O Jesús no cumplió su promesa? Aguas, porque te estoy dando un buen ejemplo de una mala interpretación. ¿Qué fue lo que Jesús prometió? Estaría con nosotros siempre. Ok. Pero ¿dónde está Él ahorita? A la diestra del Padre. ¿Jesús prometió que físicamente estaría con nosotros o no? No. Entonces, ¿qué es lo que prometió? ¿En qué consiste esa promesa? Bueno, en lo primero que leímos en Juan 14. Ustedes estarán en mí y yo en ustedes. Y eso será siempre. Pero si Jesús está sentado a la diestra del Padre, físicamente hablando, porque resucitó con un cuerpo glorificado, físicamente hablando, está a la diestra del Padre. Sin embargo, prometió que siempre estaría con nosotros y que los discípulos entenderían más adelante que ellos estarían en Él y Él en ellos. Así que, ¿a qué se refiere? Bueno, vamos a Juan 14, versículo 15 al 17. Dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Otro consolador, el Espíritu de verdad. ¿Cuál es ese Espíritu? El Espíritu Santo. Así que Jesús dijo, antes de decirle que yo estaré en ustedes y ustedes en mí, dijo que enviaría el Consolador, ¿verdad? Ahora vamos a Gálatas 4:6, lo vimos la semana pasada. Dice, ustedes ya son hijos de Dios, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, ¿verdad? Y aquí está la conexión. El Espíritu Santo, lo vimos la semana pasada, es referido como el Espíritu del Hijo. Dijimos que el Espíritu Santo no formaba otra relación familiar. Es el Espíritu del Hijo. Y Jesús dijo que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador, sería enviado a nosotros para que esté en nosotros. Y es el Espíritu del Hijo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos al Espíritu del Hijo? Tenemos una conexión con el Hijo. ¿Me explico? Aquí es donde empezamos a ver que, además de que fuimos adoptados en un término legal, se genera una especie de conexión entre el Hijo y todos nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu que estaba en el Hijo también está en nosotros. Eso necesariamente hace del Espíritu un ser omnipresente, ¿verdad? Ahora, si el Espíritu del Hijo está en nosotros, hay una conexión con el Hijo, pero Jesús dijo en Juan 14:20, en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Y aquí está una aclaración muy importante que nos debe ayudar a comprender muchos pasajes del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo en nosotros, nos conecta o nos une a Dios. No nada más está el Espíritu Santo en nosotros, porque Jesús dice que estarán ustedes en mí y yo en ustedes, de manera que nos conecta con Jesús. Y Jesús dijo que Él está en su Padre, y si nosotros estamos en Él, también nosotros estamos en el Padre. Así que hay una unión. No hablamos del Espíritu Santo y de Jesús y del Padre como si fueran tres esencias, porque cuando estudiamos la Trinidad vimos que es una sola esencia divina, es un solo Dios manifestado en tres personas. Así que si tenemos el Espíritu del Hijo, tenemos al Hijo y tenemos al Padre. Algo de Dios está en nosotros. Y dice, nosotros estamos en Él. Así que hay una conexión. Y fíjate lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 13. Jesús les dijo, en aquel día se darán cuenta. Y luego el apóstol Juan nos escribe mucho tiempo después, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Así que toda persona que recibe el Espíritu Santo,
además de ser adoptado como hijo, queda unido al Hijo, por consecuencia, al Padre, por consecuencia, la Trinidad completa. Venimos a estar íntimamente relacionados con Dios, de una manera que la Biblia no nos permite explicar con detalle. Nos habla del concepto y de cómo debemos comprenderlo, pero nunca nos explica cómo esto es que se lleva a cabo. No tenemos información para decir cómo es que yo soy uno en Cristo, si no hay nada sensorial que me haga pensar que estoy unido a Él. Sin embargo, la Biblia afirma que estamos unidos a Él, y eso trae una consecuencia muy grande para lo que es la iglesia. Porque si la iglesia está compuesta por los que han nacido de nuevo, todos están unidos a Cristo. Por consecuencia, estamos unidos unos con otros. Entonces, al recibir el Espíritu Santo, estamos conectados con Dios, y todos los que hemos nacido de nuevo formamos una especie de un mismo ser. Aunque somos individuales, estamos interconectados. Por eso vas a encontrar en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas paulinas, este tipo de información. Vamos a Romanos 12, versículo 4 al 5. Dice, pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. ¿Cómo llega Pablo a la conclusión de que todos formamos un cuerpo? Por lo que Jesús dijo, de que estaría en nosotros y nosotros en Él. De manera que el decir que venimos a una iglesia, tú no perteneces a la iglesia porque asistas a la iglesia. Tú perteneces a la iglesia si has nacido de nuevo. Si no, no, aunque vengas a congregarte aquí o a cualquier congregación. No es el hecho de asistir a un lugar y hacer lo que te pidan lo que te convierte en parte de la iglesia. Es el nuevo nacimiento lo que determina si eres de la iglesia. Pero nosotros no podemos verlo literalmente, pero debe ser visible por medio de evidencia. Y aquí se derivan muchísimas doctrinas con respecto a la iglesia. Una de ellas es el concepto de la membresía, que no voy a entrar en detalles el día de hoy. Pero se trata de que son miembros de la iglesia aquellos que tienen evidencia del nuevo nacimiento, no cualquiera que venga a sentarse aquí con nosotros. Y conlleva muchísimas responsabilidades y muchísimas obligaciones y reglas y criterios que tenemos que tener cuidado a la hora que nos congregamos. Vamos a otro pasaje, 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, ya todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Así que no hay distinción de tu o por nacionalidad. Algunos cristianos siguen pensando que los judíos son una nación privilegiada. Pero lo que vemos en la Escritura es que en el nuevo pacto no hay diferencia entre judío o no judío. Porque si naciste de nuevo y recibiste el Espíritu Santo, has sido unido con Cristo independientemente de qué nación seas. Así que no hay ningún privilegiado, ninguna nación privilegiada sobre otra. Claro que hay promesas específicas para Israel, ¿verdad? Pero cuando hablamos del nuevo pacto, eso no tiene sentido como una distinción entre nosotros. 1 Corintios 12, 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Si formamos una unidad con Cristo, Pablo usa la alegoría de decir cómo somos tan diferentes, hacemos cosas diferentes, Dios no repartió los mismos dones a todos, dice la Escritura que Dios reparte los dones como Él quiere, así que podemos entender que cada congregación donde se reúnen aquellos que han nacido de nuevo, va a tener un propósito específico al cual Dios lo ha capacitado para cumplir. Y no podemos estar comparándonos una iglesia con otra porque cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tiene una función distinta. Vamos a Efesios 4, versículo 15 y 16. Dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos,
según la actividad propia de cada miembro. Entonces, todos somos un cuerpo, pero hay una sola cabeza, que es Cristo. Y el cuerpo hace lo que la cabeza dice. Aquí es donde es importante notar, cuando hay congregaciones que se dicen cristianas, ¿cómo puedes saber si pertenecen al cuerpo de Cristo? Bueno, ¿se sujetan a Cristo o no? Que nadie puede tener una mano que no te hace caso, ¿verdad? Digo, puedes tener un mal funcionamiento, ¿verdad? Pero imagínate que la mano quiere hacer algo totalmente distinto a lo que tú quieres o contrario a lo que tú eres. La mano quiere caminar y yo quiero ir hacia acá, pero la mano hacia allá. ¿Cómo puede haber esta identificación con el cuerpo de Cristo si estás haciendo cosas totalmente opuestas a lo que Cristo ha dicho? Así es como descartas. Muchísimas congregaciones se dicen a sí mismos cristianas, pero cuando analizas lo que hacen, dices, no puede ser, porque lo que están haciendo contradice claramente la Escritura. ¿Me explico? Algunos simplemente por ignorancia y otros voluntariamente. Le dices a los cristianos, oigan, Pablo enseña en la carta a los Corintios que no debes parecer un loco cuando te reúnes. ¿Por qué? Porque cuando entra el incrédulo se va a asustar. Oye, están locos estos. Sin embargo, ¿qué oyes que les dicen desde el púlpito? Ahora grita, salta. Y dices, ¿por qué? Si claramente Pablo dice que en la iglesia debe haber orden porque Dios es un Dios de orden y no les importa, quieren que la gente grite y salte y se asustan no nada más los que entran, también los que están afuera. ¿Nunca te tocó pasar, cuando no eres cristiano, pasar por una iglesia donde hacían ese tipo de cosas? Se sentía así como, oh, ¿qué están haciendo allá adentro, verdad? Bueno, ni me quiero acercar. ¿Están locos? La Biblia claramente prohíbe eso y a muchos no les importa. ¿Cómo puede ser que digamos que somos parte del cuerpo de Cristo, pero no le haces caso a la cabeza? ¿Cómo puede ser parte del cuerpo un grupo de personas que se rebelan a lo que la Escritura dice y hacen lo que mejor les parece? Así que fíjate bien, el hecho de hablar de la unión con Cristo hace que la venda se caiga en muchos temas que son tabú para los cristianos y que no quieren mencionar y que se tratan de justificar de distintas maneras, pero quien entiende nuestra unión con Cristo va a empezar a ver con claridad. Oye, pero ese señor dice que Dios le habla, ¿sí? Pero ¿por qué lo que dice, lo que supuestamente Dios le dijo no concuerda con lo que Dios dijo? No puede ser cierto. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 26 al 28. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Otra vez, claramente, no se trata de género, no se trata de nacionalidad, todos somos uno en Cristo, y eso implica que tenemos responsabilidad no nada más con nuestra congregación, sino con cualquiera que ha nacido de nuevo, porque debemos vernos como un solo ser. Ahora, podemos entender el concepto, pero no podemos comprender exactamente cómo funciona eso. Entendemos que estamos unidos a Cristo, pero no tenemos la información para entender exactamente cómo es que eso sucede. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, sin embargo, muchas veces hacemos no lo que el Espíritu Santo quiere, sino que lo que nosotros queremos, rebelándonos contra lo que el Espíritu Santo quiere. Entonces, ¿cómo está esta especie de conexión? No lo sabemos. Y el apóstol Pablo dice, es un misterio profundo. Y cuando la Biblia nos habla, el apóstol Pablo, con la revelación que él tuvo, que él diga, esto es un misterio profundo, debe ser una clara señal de que lo mejor que podemos decir cuando hablamos de esto es decir, no lo entendemos completamente. Porque el apóstol Pablo, prácticamente de quien tenemos casi todo el Nuevo Testamento, él mismo dice, esto es un misterio profundo. Por consecuencia, Dios no le ha placido revelarlo. Vamos a Efesios 5, 25 al 33, porque el apóstol Pablo hace una analogía entre el matrimonio y Cristo y su iglesia. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí misma como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable.
Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y aquí hay una comparación, ¿verdad? El esposo cuida a su esposa porque es como si fuese su propio cuerpo. Así Cristo cuida a la iglesia porque es su propio cuerpo. Versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Así que hay una analogía. Así como la Biblia enseña que ya no son dos sino uno cuando hombre y mujer se casan, también nos dice, iglesia y Cristo son uno. Tú lo puedes ver, el que está casado dice, pues somos uno, pero no lo puedes poner en sentido práctico. Tenemos que vivir como si fuésemos uno, tomar decisiones juntos, llevar las cosas de la casa juntos, las responsabilidades. Lo tenemos que hacer como si fuésemos uno solo, pero en realidad no somos uno. Cuando hablamos de Cristo y su iglesia, dices algo muy similar. Somos uno en Cristo, pero realmente seguimos rebelándonos, seguimos pecando. Así que no entendemos exactamente cómo es todavía. Y lo más sabio que podemos decir es un misterio. El matrimonio se acaba cuando llega la muerte de alguno de los cónyuges, ¿verdad? Pero Cristo no muere. Y nosotros resucitaremos y viviremos eternamente. De manera que eso nunca se acaba. Pero bueno, con esta información, aunque no podemos entenderla completamente, podemos responder preguntas muy importantes que si las dejamos sin respuesta, ponen en duda el carácter de Dios. Por ejemplo, ¿Dios se complace en sus hijos? O sea, ¿en nosotros sí o no? Decimos, sí, pero ¿por qué? Si nosotros hacemos cosas que no le agradan. Nuestras obras no son perfectas. ¿Cómo puede un Dios perfecto complacerse en criaturas tan imperfectas? ¿Cómo puede Dios complacerse de ti? Yo me acuerdo que algo que los cristianos normalmente no dudan es que Dios se complace en ellos, sobre todo cuando cantan, ¿verdad? Piensan que cuando cantan, de alguna manera, a Dios se le olvida todos los pecados, toda la maldad, todo lo que hiciste en la semana, y dice, ay, hijo, sí, cántale más. ¿Sí te ha pasado? Al grado que aseguran que Dios mismo baja. ¿Están cantando? ¿Dónde? ¿Árbol plantado? Déjame voy. Y viene. Ah, échale, échale. Dices, no, eso es absurdo. Pero preguntémonos, ¿se complace o no se complace? Ponle a ti, ¿se complace en ti o no? No, no, ya si la pones así, va a estar bien enojado conmigo por todo lo que hago. Pero Jesús no dijo eso. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos sino amigos, la palabra amigos es filos, amor por complacencia. ¿Cómo puede Dios complacerse en criaturas como nosotros? Es que no se complace en nosotros, sino en Cristo, y nosotros estamos en Él. Por consecuencia, se complace de nosotros porque estamos en Cristo, no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Y te pregunto, ¿cómo puedo tener comunión con Dios si tengo un cuerpo de muerte? Porque estamos en Cristo. ¿Cómo puede Dios amarme a pesar de que me rebelo contra Él para complacer mis propios deseos? Bueno, porque el Padre ama a Cristo y yo estoy en Él. ¿Se entiende? No ve mi pecado, ve la justicia de Cristo. Me bendice no como algo que yo merezca, sino algo que merece Cristo. El hecho de que yo esté en Cristo hace que yo pueda recibir lo que solo Cristo debería recibir. De manera que ninguno de nosotros recibe ninguna bendición si no fuera por Cristo. Entonces, confiamos, y esto es muy importante, que aun cuando hemos pecado, Dios nos sigue amando. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo, no por lo que yo he hecho. Y es muy importante porque cuando el cristiano tropieza, tiende a escuchar esa voz que te dice, Dios ya no te quiere. Dios ya te rechazó. ¿Tú crees que te va a bendecir así? Hombre, ahora puro castigo de Dios viene por todo lo que has hecho.
Y aunque es cierto que Dios disciplina, no está basado en eso. ¿Quién de nosotros puede recibir algo bueno por lo que hace? Nadie. Está basado en que estamos en Cristo. Entonces hay ahí una conexión que todo cristiano debe entender, porque todo lo que hacemos, nuestros errores y todas las faltas, son toleradas por medio de Cristo. Y todo lo bueno que puedas recibir lo recibes por Cristo. Así que estar en Él es una verdad que todo cristiano debe entender para vivir la vida cristiana. El Nuevo Testamento habla de esta relación de la unión con Cristo en 4 aspectos. Número 1, estamos en Cristo. 2, Cristo está en nosotros. 3, somos como Cristo. Y 4, Cristo está con nosotros. Aquí hay una distinción importante. Estamos en Cristo. Esa es la 1. La 2, Cristo está en nosotros. Sigue hablando de la misma unión, pero en términos distintos. 3, somos como Él, como Cristo. Y 4, Cristo está con nosotros. El número 2 está en nosotros. El 4 es con nosotros. La Biblia consistentemente habla de esta unión con Cristo en estos 4 términos. Vamos al primero, estamos en Cristo. Segunda de Timoteo 1:9. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Nos concedió esto en Cristo. ¿Cómo es que me lo concedió en Cristo? Efesios 1:3-4. Alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y ya después lo que sigue es continuación del otro versículo. Pero entonces nos escogió en Él. ¿Qué significa que es en Él? No habla de que a mí, sino en Él, como si estuviésemos en Él y Él todo lo que hizo lo hizo en Cristo. Literalmente, obviamente, literalmente no podemos estar en Él antes de ser creados, ¿verdad? ¿Cómo puedes estar si aún no existes? Entonces no está hablando de una posición geográfica que puedes ocupar en el espacio o en el universo, ¿verdad? Está hablando de otra cosa. Estar en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, y que te haya bendecido en Él, y que en Él se te está concediendo la salvación, implica que es algo que Dios ya había determinado aún antes de crearnos. Que lo que Dios haría en Cristo sería para nosotros. Fíjate bien, no fue algo que decidió porque Adán y Eva comieron del árbol prohibido. He escuchado a algunos ateos que dicen, bueno, es que a Dios le falló el plan, tuvo que sacar otro plan. E incluso a los cristianos los he escuchado, que cuando el plan de Dios falla, Dios siempre tiene un plan B. No puede ser, porque si Dios tiene un plan B, ya no es Dios, porque ya le falló el primero. Pero entonces, antes de que fuésemos creados, Él decidió por su propia determinación y gracia, no porque vio que tú ibas a hacer algo, ni porque lo hayas hecho en el tiempo, sino porque Él quiso, como un regalo. Ya nos veía en Cristo. Y en Cristo decidió bendecirnos. Es algo que ya estaba ordenado desde el principio. Por eso el apóstol Pablo dijo, fuimos predestinados para ser adoptados, para que recibieras el Espíritu Santo. Y aquí con más claridad, estamos en Cristo desde antes de que empezara el tiempo. Luego vamos a 1 Corintios 1:30, porque estamos en Cristo también durante la vida terrenal de Jesús. Quisiera que viéramos cómo Pablo describe lo que Jesús hizo y cómo nos incluye a nosotros ahí. 1 Corintios 1:30. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Esto lo vimos también en el tema de la justificación. Lo que Cristo hizo fue imputado a nosotros, ¿verdad? Y luego, 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. O sea, que mientras Jesús anduvo aquí en la tierra y vivió una vida justa, perfecta, es como si hubiéramos estado en él. Y cuando lo trató Dios como pecador,
y descargó su ira que correspondía a nosotros, dice, ahí estábamos en él también. Luego vamos a Gálatas 2:20, donde vemos la aplicación. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pero fíjate lo que dice, he sido crucificado con Cristo. Está hablando de esta identificación. Ya habíamos estudiado la doble imputación, ¿verdad? Nuestro pecado fue imputado a Cristo y su justicia fue imputada a nosotros. Pero lo que Pablo nos dice es que en su vida terrenal es como si nosotros estuviéramos allí. Es nuestro representante y todo lo que él haga es como si lo hubiéramos hecho nosotros. Y entonces, lo que él hizo repercute en lo que ahora hacemos. Mira, Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Resucitamos con Él. Entonces, ¿cómo es que estábamos unidos a Él si ni siquiera hemos nacido? Por lo que vimos que Dios hizo antes de la creación de las cosas. Nos había bendecido en Él. El plan de Él es que Jesús nos representaría todos los días de su vida, desde que vino a la tierra y por la eternidad. Y Dios, al unirte a Él en automático, todo lo que Jesús hizo, cuenta para ti. Y como Él nunca se equivoca, es como si nunca te hubieras equivocado. Como Él merece todas las cosas, es como si tú las merecieras. Apocalipsis 3:21. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Si Él nos representa y Él recibe el reino, dice Jesús, ustedes lo reciben conmigo. Así que estamos unidos a Él. Ahora, eso es en el ministerio de Cristo y lo que Él hizo. Ahora, Pablo lo aplica en nuestra vida cristiana. Si fuimos crucificados con Cristo, o sea, si Él nos representó y ya murió, es como si nosotros ya hubiésemos muerto. Y si Él resucitó, es como si nosotros hubiésemos resucitado. Dice Romanos 6, versículo 1 al 4. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y aquí está hablando claramente que si nosotros estamos en Cristo y Cristo ya hizo eso, tiene que haber una consecuencia en nosotros dado que fuimos regenerados. Si Cristo murió y lo hizo en mi lugar, yo ya no soy como el mundo. Ya pagó mi pena. Y si Él resucitó y tiene una vida nueva, yo tengo que tener una vida nueva, una vida distinta. 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo es que trabajamos en Él? Bueno, va de nuevo. ¿Cómo es que Jesús está en nosotros? Si Él está a la diestra del Padre, tenemos su Espíritu Santo. ¿Cómo es que nosotros le servimos a Dios en Él? En el Espíritu Santo. Porque tenemos el Espíritu Santo. Porque Él nos guía y nos capacita para hacer lo bueno. Ninguno de nosotros le sirve a Dios por sí mismo, porque si no tuvieras el Espíritu Santo, no lo harías. Pero dado que nos dio su Espíritu Santo, tenemos la capacidad de servirle. Así que nadie puede decir que no sirve, en el sentido de que Dios no lo capacitó para servir. Porque desde que recibes el Espíritu Santo, tienes lo que se requiere para servir. Romanos 12:5 dice, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás.
Si le servimos a Dios por medio del Espíritu Santo, tenemos una conexión unos con otros. Eso implica que Dios ha capacitado a cada uno de nosotros para hacer cosas específicas, que no te van a beneficiar a ti de ninguna manera, sino a nosotros. Y si no sirves con lo que Dios te ha dado, los perjudicados somos nosotros. ¿Entiende? Así que, ¿a quién le debo de llamar hermano? ¿A la persona que me acaban de presentar? ¿Al que va pasando por la calle? Les digo por experiencia. ¿Cómo sabes que un cristiano es un cristiano si nada más lo oyes hablar? Te acaban de presentar a alguien. No te dijeron que es cristiano. ¿Cómo sabes que es cristiano? Casi siempre te dicen, ¿cómo estás, hermano? ¿Te has dado cuenta? A todo mundo le dicen hermano. A todos. Oye, te presento a este ateo. ¿Cómo estás, mi hermano? Dice hermano, es cristiano. Pero me parece que no entiende lo que implica llamarle hermano a alguien. Y alguna vez me quitaron, Hernán no me quiere decir hermano. Bueno, te puedo dar el beneficio de la duda al principio, ¿verdad? Pero si la evidencia que se supone que debes de tener no la tienes, ¿por qué te voy a decir hermano? Eso solamente genera confusión. ¿Podrías ver a un falso maestro y decirle, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Cómo? ¿Hablas, blasfemas, dices cosas opuestas a la Escritura? No te voy a decir hermano, porque no hay nada que me haga pensar que lo eres. Si me acaban de presentar a alguien, ¿cómo estás? Mucho gusto. Pero no tengo por qué decirle hermano, porque no tengo nada que indique que es mi hermano en Cristo. ¿Se entiende? No le digas hermano a cualquiera. Está bien, te acaban de... es cristiano! Hey, ¿cómo estás? Mi hermano. Así como que dándote el beneficio de la duda, ¿verdad? A menos que me demuestres lo contrario. Pero no podemos usar esa palabra a la ligera. Ahora, si nosotros estamos en Cristo, tiene una consecuencia para todos nosotros, de la cual debemos estar conscientes, y no nada más aquí en la congregación, sino también para aquellos que están en otras congregaciones. Si tenemos el fundamento básico, la doctrina primaria, lo que nos identifica como cristianos, no importa que en la secundaria o en la terciaria tengamos diferencias, debemos reconocer que somos un cuerpo. Entonces, si hay una congregación que tiene lo esencial del Evangelio, pero creen algo distinto a lo de nosotros, no por eso son tus enemigos, siguen siendo tus hermanos. Y debes tratarlos como tales. ¿Entiende? Lamentablemente, aquellos que normalmente lo hacen en redes sociales han tratado de convertirse en un bando. Dicen, yo tengo la sana doctrina y todos los demás están mal. Y dices, bueno, ¿a qué te refieres? No, es que mira, yo creo esto y lo otro, y son doctrinas terciarias y secundarias. Y en lo primario, hay muchos que también creen eso. Pero como no crees lo mismo que tú en lo secundario o terciario, los tachas de enemigos, cuando en realidad son tus hermanos en Cristo. Y es algo muy importante que debemos de cuidar. A la hora que nos relacionamos con personas que tienen la doctrina correcta, fundamental, son nuestros hermanos. Y debemos hacer lo posible por servirles. Porque los dones que Dios nos ha dado no nada más van a ser útiles en esta congregación. También pueden ser útiles en otras congregaciones para beneficiar a nuestros hermanos en Cristo donde quiera que estén. Pero eso no significa que cualquier grupo de personas que se autodenominan iglesia cristiana son tus hermanos en Cristo. Porque como ya lo dije, tiene que haber evidencia de eso. Por ejemplo, no podemos llamarle hermanos en Cristo a los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos consideran que Jesús es un ángel, bueno, un arcángel. Y ya. Si Jesús es un arcángel, no puede estar en mí, ¿verdad? Un arcángel no es omnipresente. Y si Jesús prometió estar en mí, pero es un ser creado y por lo tanto no puede estar en nosotros, entonces no somos ni hijos, ni hermanos, ni nada. Y si nuestros amigos testigos de Jehová quieren afirmar eso, no podemos llamarles hermanos, dado que ellos niegan la divinidad de Cristo. Nuestros amigos mormones, sucede lo mismo. Ellos, en términos generales, son politeístas. Hay una cantidad infinita de dioses.
Y si tú te portas bien, te puedes convertir en un Dios. ¿Somos hermanos? No. Niegas las verdades fundamentales de la Escritura. Qué feo eres, ¿por qué discriminas a la gente? No le estoy discriminando. Estamos usando la Biblia como referencia. Nadie puede proclamarse ser parte del cuerpo de Cristo si no se sujeta a lo que Cristo dijo o niega al propio Cristo que se supone que lo salvó. Entonces, entender esto necesariamente trae división. La verdad divide, ¿verdad? La verdad divide. Es imposible que no divida. Así que no toda división es mala. Cuando algún grupo de personas se divide por cuestión de la verdad, eso es lo que Dios espera que hagamos. No puedes sacrificar la verdad por la unidad. ¿Cómo les fue en la Torre de Babel? Todos unidos, trabajando como un solo hombre. ¿Qué hizo Dios? Los dividió a todos, para que no puedan volver a unirse. ¿Qué aprecia Dios más, la verdad o la unidad? Para tener unidad, primero se requiere la verdad. Unidad sin verdad no puede ser agradable a los ojos de Dios, y el ejemplo claro, la Torre de Babel. Entonces, fíjate, dijimos, cuando tú naces de nuevo, quedas en evidencia ante el mundo y ahora el mundo te aborrece. ¿Por qué? Porque no eres como ellos. Ok, en cierta manera vamos a tener hostilidad del mundo hacia los cristianos cuando los cristianos quieran hacer lo correcto. Eso no significa que te vas a pelear con la gente. Tú tienes que ser tan amable como siempre, y hay muchas personas que son muy amables también. Pero cuando llegue el momento de definir la verdad de las cosas, hacemos lo que Dios quiere o hacemos lo que ellos quieren, es ahí donde se va a generar el conflicto. Y los cristianos tienen que estar preparados para ese conflicto que es inevitable. Pero también dentro de los que se denominan cristianos, también va a haber conflicto. En el ministerio de Jesús, ¿con quién tuvo más conflicto? Con los que se decían más conocedores de las cosas de Dios. Los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos. ¿Y cuál era el conflicto? Que ellos tenían doctrinas de hombre, no la palabra de Dios. Y que Jesús las llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. Lo mismo va a pasar con aquellos que se denominan cristianos, pero no hacen lo que la Biblia dice. Y también va a haber hostilidad desde allí. Entonces, fíjate, tenemos dos frentes, ¿verdad? El frente del mundo, cuando el mundo quiere hacer lo que él quiere y el cristiano no quiere. Vamos a tener oposición cuando digamos el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Va a generar mucha polémica. El aborto es malo porque estás asesinando una vida inocente. Ahí hay más polémica. Hay una verdad absoluta cuando la gente dice que cada quien tiene su verdad, y ahí vas a tener polémica. Tenemos que estar preparados para poder responder con sabiduría a la oposición del mundo, pero también a la oposición de los que se dicen cristianos. Que dicen, yo soy bíblico. Mira, aquí está este pasaje. Ok, lo leíste bíblicamente, pero lo interpretaste muy mal, ¿verdad? Y ser bíblico implica no nada más leerlo, sino interpretarlo de manera correcta, que armonice con el resto de la escritura. Y ahí vas a tener oposición. Y también tenemos que saber responder a eso. Pero el punto es que entre ellos hay hermanos en Cristo. Así que estamos en un dilema. Tienes que saber detectar quiénes tienen el fundamento bíblico correcto y quiénes no. Llamar hermanos a los que están realmente siguiendo a Cristo como la Biblia enseña, y a los demás no, porque también la Biblia enseña sobre no asociarnos con aquellos que, llamándose hermanos, viven como si no lo fueran. Todo el que tenga un evangelio diferente sea anatema. Entonces te fijas las consecuencias de decir, estamos entendiendo que somos uno en Cristo y no es miel sobre hojuelas, como dicen, porque eso implica que hay muchos falsos cristianos, que no puedes llamarlos hermanos, y que nuestra cultura espera que no tengas conflicto con nadie. Dicen los cristianos, mira, tenemos que unirnos todos contra el mundo. ¿Cómo vamos a estar divididos entre nosotros? Muchos dicen, no, sí es cierto.
Y pero luego los oyes enseñar la Biblia y dices, qué bárbaro, qué barbaridades estás diciendo. ¿Cómo podemos estar unidos con las cosas que enseñas? No, lo que pasa es que tú no buscas la unidad y tú quieres estar peleado y eres el único que tiene la verdad. No, en ningún momento aseguramos que somos los únicos. El punto es que llegues a una conclusión bíblica. Pero si somos uno en Cristo, tenemos que identificar a aquellos que realmente están siguiendo la palabra de Dios y servirles en lo que podamos. Y eso pone una responsabilidad muy grande en nosotros. Ahora, el segundo punto, Cristo está en nosotros. Primero vimos, estamos en Cristo. La Escritura dice, Él está en nosotros. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 1 al 4. Jesús usa una alegoría. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Está hablando de que todos estamos en Él y Él está en nosotros. Pero dice, si yo no estoy en ustedes, no pueden dar fruto. Y aquí hay algo que puede ser confuso. Dice, toda rama que en mí no da fruto, cortada. ¿Cómo puede ser posible que estés en Él y no des fruto? Y que después te corte. ¿Estás interpretando bien? ¿Qué es lo que dice el texto? Yo soy la vid. Ok, está usando una alegoría. Tienes una vid y un labrador. ¿Cuál es la tarea del labrador para con la vid? Estarla podando, quitar todas las ramas que no dan fruto, cortadas completamente porque inutilizan el espacio. Y las que sí dan fruto, podarlas para que crezcan más. Ahora, ¿qué es lo que hace el labrador en la analogía de Jesús? El Padre quita a todos los que no dan fruto. ¿Significa que alguien puede estar en Cristo y no dar fruto? No, porque dice, no puedes dar fruto a menos que permanezcas en mí. Entonces, no está hablando de que hay personas en Cristo que no dan fruto y el Padre las va a cortar. Está hablando de la analogía de lo que un labrador hace con la higuera. ¿Me explico? Y así como quitan a todos los que no dan fruto, la iglesia tiene un proceso para expulsar a los que no se arrepienten. Mateo 18, 15 al 17. Y aquel que termina expulsado, a veces sin pasar el proceso, como el inmoral en Primera de Corintios. Pablo dijo de inmediato, expulsen al inmoral entre ustedes. Hace cosas que ni entre los gentiles, o sea, ni entre los que no son cristianos, hacen. En el caso de este particular, tenía a la esposa de su padre. Afuera. Ah, ¿qué pasó con él? Entonces, ¿estaba en Cristo y ya no pudo estar en Cristo y Dios lo cortó? No. Primero de Juan 2:19, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Entonces, si Cristo está en ti, tú vas a permanecer. Si Cristo no está en ti, vas a ser cortado. ¿Cómo sabe la iglesia si Cristo está en ti? Mateo 18, versículo 15, si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Si no, trae testigos. Si no los oye, dilo a la asamblea. Si no, no es cristiano. Tenlo por gentil o publicano. ¿Cuál es la evidencia? Cristo no está en él. ¿Por qué? Porque le estás mostrando la palabra de Dios y no se arrepiente. ¿Te fijas? No se arrepiente a pesar de que le muestras que está pecando. Esto es muy importante, porque si realmente alguien asegura que él es de Cristo y que Cristo está en él, tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, el individuo miente. No es de Cristo. Cristo no está en él. La regeneración es una obra invisible a nuestros ojos, pero las consecuencias de la regeneración son visibles. Gálatas 2:20.
he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Aquí no dice que nosotros en Él, sino que Él en nosotros. Vive Cristo en mí. Romanos 8, 9 y 10. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y aquí está muy claro. ¿Cómo sabemos que alguien tiene el Espíritu Santo? Porque es guiado por el Espíritu Santo. Pero si vive según la naturaleza pecaminosa, dice no es de Cristo. ¿Cómo lo puedes saber? Por la manera en que vive. ¿Te das cuenta? No es cuestión de si crees. No, pero yo creo que Jesús es rey. Pero lo que haces me dice que el Espíritu Santo no está en ti. ¿Cómo sabes? Porque eso que haces es de acuerdo a la carne. Es contrario a la Escritura. Hay que poner mucha atención en esto, porque muchos que se dicen apóstoles, se dicen profetas, evangelistas, pastores, maestros de la palabra, pon atención a lo que enseñan y a lo que hacen. Y muchos de ellos caen claramente en esta situación. Dices que eres de Dios, pero lo que dices y enseñas no es de acuerdo a la Escritura. Dices que eres de Dios, pero tú, si checaras los requisitos para ser anciano, estarías descalificado. ¿Sabes? Estás mintiendo. Estás mintiendo. ¿Cómo lo podemos saber? Porque eso es lo que la Escritura afirma. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Dice el versículo 9. Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Así que ahí se detecta si realmente alguien proviene de Dios o no. Segunda de Corintios 13:5, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Otra evidencia. ¿Cómo sabes que Cristo no está en alguien? Porque no hace lo que un cristiano debiera de hacer. Y tú mismo lo puedes ver. Por eso dice, pruébense a sí mismos. ¿Cómo andas en esta prueba? Entonces, fíjate, muchos, cuando hablamos de la seguridad de la salvación, como la Escritura lo enseña, el Espíritu Santo es la garantía de la promesa. Decimos, la salvación no se pierde. Vas a ser criticado y te van a decir, ay, salvo siempre salvo. Esa es doctrina de demonios. Me lo han dicho muchísimas veces. ¿Alguna vez te lo han dicho? O sea, te puedes portar como tú quieras, al cabo te vas a salvar. No, en ninguna manera estamos diciendo eso, porque si realmente fuiste regenerado, tiene que haber una evidencia contundente en ti. Dado que la propia Escritura enseña que tú ya no vives según la naturaleza pecaminosa si es que tienes el Espíritu Santo. Pero si vives según la naturaleza pecaminosa, no eres de Cristo. Así que claro que aseguramos que la salvación no se pierde porque es lo que la Escritura dice. Pero rechazamos igualmente que ellos la idea de que un cristiano vive como el mundo. No es bíblico, es totalmente incorrecto. De hecho, por eso el énfasis. ¿Eres cristiano? Ok. ¿Quieres congregarte aquí? Cualquiera es bienvenido. ¿Quieres ser miembro? Tenemos que conocerte. ¿Por qué? O sea, ¿no me vas a aceptar o qué? No es que yo no te acepte, es que la responsabilidad de decir que alguien es parte de la iglesia implica que tiene que haber evidencia. ¿Me explico? Si no te llenas de cabras locas, cabras que piensan que son ovejas. Y ese es el problema en muchísimas congregaciones. Tienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque casi no hay ovejas, son puras cabras locas. ¿Cómo le haces para que una cabra loca deje de hacer lo que hace? ¿Qué hacen las cabras por naturaleza? ¿No has visto videos? Fuerza quieren estar usando la cabeza, ¿verdad? Topes y brincos y lo que sea. Las ovejas no hacen eso. ¿Cómo le haces para mantener a las cabras locas en armonía? Está muy complicado, a menos que les prometas algo que todas quieren. Dices, mira,
Si me haces caso, Dios te va a prosperar. Ah, mira, si me das tanta cantidad de dinero, Dios te va a bendecir. Y te creen. Y entonces todas las cabras se organizan y se ponen a trabajar juntas para obtener eso que le dijiste. Pero si en la iglesia hay ovejas, ¿qué es lo que les tienes que decir para que vivan en armonía? La palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y la siguen. Oír y poner en práctica. Eso es lo que hace una oveja. ¿Cómo le hacemos para que aquí las ovejas trabajen? Tengo que decirles lo que Dios ha dicho. La Escritura. De manera que si eres oveja de Cristo, lo vas a oír y lo vas a seguir. No tengo que prometerte nada. No tengo que convencerte de que hagas algo. Simplemente te digo, esto es lo que Dios ha dicho. Y las ovejas van a reaccionar. ¿Me explico? Entonces, es parte fundamental de una iglesia reconocer que si estamos unidos a Cristo, tiene que haber una evidencia. No puedes decir, pues mira, aquí el que sea, al cabo que de todo hay en la viña del Señor. No, definitivamente no. Porque los que pertenecen a la iglesia son los que han estado unidos a Cristo. Ahora, tercer punto, somos como Cristo. Si nacimos de nuevo, según la Escritura, debemos ser imitadores de Él. Primera de Juan capítulo 2, versículos 5 y 6. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Otra forma de detectarlo que va de acuerdo a todas las que vimos ya. Eres de Él, debes de parecerte a Él. 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así que debemos de ver a Cristo en ti, ¿verdad? Debemos de ver a Cristo en las personas. ¿Cómo es eso? Primera, casi de las principales características, humildad. Mansedumbre. ¿Cristo era humilde? Claro. ¿Manso? Claro, él mismo lo dijo de sí mismo. Más adelante estudiaremos con detalle qué es eso. Pero entonces el que nació de nuevo empieza a parecerse a Cristo. Aun cuando sufrimos, no nada más cuando todo marcha bien, aun cuando sufrimos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 19 al 24. Dice, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aun sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Así que cuando alguien lo tratan injustamente, es una excelente oportunidad para ver si Cristo está en él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lugar de andarse desquitando, va a sufrir penalidades porque sabe que por hacer lo correcto vas a tener oposición. Y no va a decir, te estás metiendo con un hijo de Dios. Te va a caer la maldición. Es lo que dice, así como él sufrió y lo insultaron y todo, no se desquitó, no trató de vengarse, sino que se encomendó a Dios. Ándale, ahí hay otra señal muy importante. Cuando te va mal. Y es injusto que te vaya mal. Que mucho nos va mal porque hacemos las cosas mal, ¿verdad? No tengo dinero, pero sufro penalidades. No. Te administraste mal. ¿Verdad? Me corrieron del trabajo, sufro penalidades. No. A veces por negligente te corren del trabajo. Y ahí sufres porque te lo mereces, porque Dios nos disciplina. Pero cuando dices, yo no hice nada malo, y están en mi contra o me corrieron por querer hacer las cosas bien, ahí sufrimos penalidades como soldados de Jesucristo. Y te dan unas ganas de desquitarte, ¿verdad?
No sé si lo has sentido. Te hacen algo que es injusto. Tú sabes que es injusto y tienes la evidencia de que es injusto. ¿Qué vas a hacer? ¿Aprovechas para mostrarle la injusticia? ¿O dices, como cordero al matadero, me voy a quedar callado y me voy a poner en manos de Dios? Eso no significa que vas a dejar que te hagan injusticias. Aquí tenemos que profundizar más, pero no lo podemos hacer ahorita por cuestión de tiempo. El punto es que cuando sufrimos, también ahí se debe reflejar si Cristo está en ti. Por último, el último punto, Cristo está con nosotros. Además de estar en nosotros, está con nosotros. Mateo 28, 19 al 20, lo leímos al principio, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes, además de que está en nosotros, y aquí hay una distinción, ¿verdad? Quizás aquí en ese pasaje no lo podemos ver claramente, pero vamos a Mateo 18, 20. Dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, normalmente los cristianos piensan que aquí habla de cualquier momento en el que se reúnan 2 o 3. Me acuerdo que cuando participaba en algunas células, era común que a la gente no le importara ir, ¿verdad? Entonces, éramos bien poquitos y se siente feo, ¿no? Hay como 20 invitados a la célula y llegamos y somos 3. Vamos a esperar que ahorita lleguen los demás, ¿verdad? Señor, apresura los pasos de los que vienen. Y el que viene de repente siente que los pasos se le apresuran. Ahorita llegan y no llegaba nadie. ¿Qué decía el líder de la célula para que no nos entristeciéramos? No se preocupen, donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está Dios. Y aquí está Dios ahora con nosotros. Y, ¿para qué los queremos? No está interpretándose correctamente este pasaje. Lo están sacando de contexto. Mateo 18, 15 empieza el proceso de disciplina, ¿verdad? Cuando dice, si no lo oye la asamblea, tenlo por gentil y publicano. Lo que aten en la tierra se reflejará en el cielo y viceversa. Y luego dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. No está hablando de cualquier momento, sino cuando la asamblea se reúne a determinar si el individuo es cristiano o no, si debe ser expulsado o no. Fíjate bien, ahí donde 2 o más estén reunidos, no tiene que ver con el tamaño de la asamblea, sino con que estén reunidos, aunque estén esos poquitos, Jesús está con él, es decir, respalda el juicio que la asamblea haga. Si lo expulsan, Dios mismo lo respalda la expulsión, obviamente si sigues el proceso bíblico. A ese grado es cómo Dios se relaciona con su iglesia. Está diciendo, yo estoy allí, Él es la cabeza. Y cuando la asamblea se reúne a determinar si alguien es cristiano o no, si debe ser expulsado o no, porque fíjate que la asamblea, o sea, todos los que pertenecen a una congregación, se reúnen a juzgar lo que ha sucedido, que es el tercer paso, todos se involucran. Imagínate una iglesia donde dicen, no juzgues. ¿Cómo le haces? No juzgues. Jesús dijo que no juzgues. Sí, no juzgues hipócritamente, pero juzga con justo juicio, dice la Escritura. Y sobre todo en Mateo 18, 20. Si tu hermano peca, es porque ya lo juzgaste y lo declaraste culpable. Y por eso vas y hablas con él. Si no te hace caso, le dices a otros 2 y lo juzgan y dicen, está mal. Ya lo declararon culpable también. Le llevas la evidencia bíblica. Mira, aquí dice, y estás mal. No te hace caso, toda la asamblea debe juzgar. Y se presenta la evidencia. Y la asamblea debe decir, es culpable. Y se le da la última oportunidad. ¿Te arrepientes? No, quedas expulsado. Y lo que Jesús dice, ahí estoy yo con ustedes. Dando su afirmación al proceso que se ha seguido, si se ha seguido bíblicamente. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tener comunión con Él implica que está con nosotros. No nada más en nosotros, sino con nosotros.
podemos relacionarnos con Él. Entonces, cuando decimos que Él está con nosotros y nosotros en Él, nos debemos hacer la pregunta, ¿cómo será la vida aún después de que resucitemos? Porque Él nunca va a dejar de estar con nosotros. Vamos a Apocalipsis 21, 1 al 4. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia, hermosamente vestida para su prometido. Oí una voz potente que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Cómo entendemos que Dios estará con nosotros? ¿A quién verás? Al Padre no lo puedes ver porque Él es omnipresente. Al Espíritu Santo tampoco. ¿A quién vas a ver? A Jesús, en el cuerpo glorificado que por toda la eternidad tendrá. Y estará con nosotros. Ahora no lo podemos ver con nuestros ojos, pero en aquel día lo podremos ver, como dice la Escritura, tal cual es. Y pero no puedes ver a Dios, no es que no está hablando de ver al Dios que está presente en todo momento, todo Él, en todo lugar, sino Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Así que jamás vamos a dejar de estar con Él. Y eso es lo asombroso. Hablamos del nuevo nacimiento como si fuera cualquier cosa. Y no nos detenemos a pensar todo lo que la Biblia dice que sucede en el nuevo nacimiento. Que si lo consideras, repercute en muchas áreas de la iglesia y la vida cristiana. Cosas que los cristianos tristemente han decidido no estudiar y han decidido no enseñar. Y nadie le interesa buscar. Y por eso tenemos, tristemente, un cristianismo muy decadente. Hay muchas responsabilidades. Y con esto que te he explicado y todo lo que pasa en el nuevo nacimiento, no sé si estás consciente, pero te estoy poniendo una enorme responsabilidad sobre tus hombros. Una responsabilidad que todo hijo de Dios debe llevar. Porque imagínate, ¿qué pasaría si todos fuera de la iglesia entendieran que Cristo está en mí y que yo tengo la responsabilidad de ser como Él? ¿Qué esperarían de nosotros? ¿Cuál sería la expectativa? El mundo te ve y ni te hace caso, ¿verdad? Mientras no te metas con ellos. Pero ¿qué tal si todos supieran esto? ¿Qué clase de cosas esperarían en ti? ¿Darías, o sea, tendrías evidencia? Si cualquiera te juzgara, diría, este es un hijo de Dios, aunque él no sea cristiano. ¿O eres de esos cristianos que son cristianos aquí? Pero el resto de la semana viven como si no lo fueran. Hacen lo mismo que los de afuera, no hay ninguna diferencia. Nadie se imagina que eres cristiano. De repente te encuentran en la iglesia, tú aquí, sí, soy cristiano. Nunca me lo hubiera imaginado. Yo he conocido personas así, tú eres cristiano. Sí, hace muchos años. Fíjate qué sorpresa. Jamás me lo hubiera imaginado, jamás. Pero sabes, el mundo quizás no sabe. Pero si Cristo está en ti y tú en Él, todo lo que haces lo haces delante de Él. Cada cosa que dices, cada cosa que decides, lo has hecho, digamos así, en su cara. ¿Cómo te deberías comportar si estuvieras ante Cristo? ¿Y cómo te comportas ahora? Porque piensas que no está Cristo. Pero si Cristo está en ti y contigo siempre, todos vivimos ante la presencia de Él. Es testigo de todo lo que hacemos. Y eso genera una responsabilidad. Cada cosa que hago, lo estoy haciendo ante Él.
y Él juzga mi obra en todo lo que hago, para Él y para mi prójimo. Y los cristianos nos olvidamos de esa verdad. Y vemos a Dios como allá arriba en el cielo y nosotros acá abajo, y un día lo veremos. Sí, un día lo veremos, pero Él nunca se ha apartado de ti desde que naciste de nuevo. Queremos orar a Dios como si estuviera allá arriba, ¿verdad? Señor, como que a ver si le llega cuando lo tienes en ti y contigo. Eso implica que el cristiano debe de vivir en la presencia de Dios. O sea, todo lo que hace debe hacerlo consciente de que Cristo mismo está allí. Cada cosa que decides, la forma en la que hablas, en la que tratas a otros, Él está ahí viendo todo lo que haces. Y no debe ser una noticia aterradora, ¿verdad? Porque sabes que está amándote, cuidándote, enseñándote, corrigiéndote, de manera que no es un concepto que nos debe dar miedo, sino que nos debe hacer conscientes de la responsabilidad que tenemos. Cuando oramos y le decimos, Señor, perdóname porque no leí tu palabra y la verdad es que estaba muy cansado, pero estabas tú ahí viendo la tele y Jesús estuvo ahí contigo, viendo exactamente lo que haces y luego te pones a ver, es que no pude, Señor, perdóname, y dices, qué hipocresía tan grande, ¿cómo le puedes mentir? No se puede. Aparte de que Él es omnisciente, allí estaba contigo. Sabe exactamente todo lo que pasó y como quiera tratamos de engañar a Dios o convencer a Dios como si Él no supiera. Así que definitivamente en el nuevo nacimiento ya no eres humano. Eres un nuevo humano, una nueva humanidad. Nada que ver con el mundo. Absolutamente nada que ver con el mundo. Esto genera problemas. Y tenemos que saber responder a los problemas. Saber cuál debe ser nuestro comportamiento y cuál debe ser nuestra respuesta. Y cuando hablamos del nuevo nacimiento con todo lo que la Biblia dice, eso nos genera problemas con muchos que se dicen cristianos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen en cuenta la Escritura. Eso es muy común. Oye, pero la Biblia dice, no, a mí me enseñaron así. Ok, te podrán haber enseñado lo que tú quieras, pero si eres iglesia de Cristo, haces lo que Cristo dijo. Te hayan enseñado lo que tú quieras, en ningún motivo, en ninguna circunstancia, eso está por encima de lo que la Escritura dice. Y eso genera conflictos, y también vas a tener conflictos con ellos. Y con todos tenemos que ser amables, ¿verdad? Eso es lo más difícil. Decirle a alguien que está mal, amablemente. Es bien fácil decírselo así mal, ¿verdad? Hombre, estás bien mal. Y hasta te da gusto. Pero eso no es lo correcto, ¿verdad? ¿Cómo le dices a alguien que está mal de una manera amable? Eres un tontito, ¿sí? Estás equivocadito. No sé si te das cuenta del conflicto. Estás hablando con alguien que sabes que está mal, pero él no ve que está mal. ¿Cómo le haces en amor, amablemente, a hacerle ver que está mal? Y encima te dice que tú estás mal, eres un loco. Te está insultando, pero tú no puedes reaccionar igual. No sé si te ha pasado. Hombre, ojalá les pudiera decir de las de antes. Me desahogaba. Yo me acuerdo de un compañero de trabajo. Me decía, Hernán, yo sé que está mal decir maldiciones, pero se siente tan bien. Mira, si no las digo, me quedo mal. No, me venían manejando y me dio un cerrón. Hombre, que bajo la ventana. Y le echó ahí víboras y tepocatas y todo. Y dijo, me sentí tan bien. Cuando no se las digo, me quedo mal todo el día. No sé si te identificas con eso. Por eso muchos no le han puesto la calcomanía a su carro, ¿verdad? Ya he visto muchos que tienen la calcomanía y no se la han puesto. ¿Por qué? No puede ser por falta de tiempo, porque ya pasó mucho tiempo. Y yo les dije, si se la vas a poner, vas a tener cuidado cuando manejes. ¿Qué conclusión han llegado de algunos? Pues no se la pongo y asunto arreglado. No. Pónsela y acuérdate que ahí está la calcomanía.
Para que cuando te den ganas de bajar la ventana, ¿te acuerdas que ahí traes atrás Ecclesia Semper Reformanda? Y la subes otra vez, ¿verdad? Entonces, con esta información tenemos bases para determinar qué es lo que un cristiano debe de hacer cuando tiene oposición con el mundo y cuando tiene oposición con otros cristianos. Porque Jesús como quiera les decía sus verdades, ¿verdad? Y tenemos que entender cuándo debemos ser tajantes, como Pablo reprendiendo a Pedro públicamente, y cuándo debiéramos ser como Priscila y Aquila, que se dan cuenta que Apolos predica mal, lo toman aparte y le enseñan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo tomas a alguien aparte y le enseñas? ¿Y cuándo lo reprendes públicamente, como Pablo a Pedro? Ambas cosas son correctas, pero no aplican para la misma circunstancia. Así que estamos en guerra contra los que se dicen cristianos y contra el mundo, pero no peleamos como el mundo. Seguimos el ejemplo de Cristo. Y aquellos a quienes se le encomendó, como el apóstol Pablo, dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Y hay que ver qué hacía Pablo, cómo se comportaba Pablo. Pero ya tenemos una referencia muy útil para saber quién es cristiano y quién no, que debemos de ver en los que dicen que son cristianos. ¿Qué evidencia debe haber en las congregaciones que se dicen cristianas? ¿Qué esperas que un cristiano haga en determinadas circunstancias? Y con eso nos podemos cuidar unos a otros. Con eso, cuando ves que alguien no se comporta como debiera y sabes que es tu hermano en Cristo, le tienes que decir. Tengo que encontrar la manera de decirte esto está mal. Mira, la escritura dice eso y lo que estás haciendo no cuadra. Pero no para decirle, ándale, estás mal, sino porque buscamos la evidencia de Cristo en él. Porque es un miembro de la congregación, es un miembro de la iglesia, a quien identificamos como cristiano. Por eso nos cuidamos, porque si no lo hacemos, pisoteamos el nombre de Cristo. ¿Cuántas personas has escuchado que digan, esos son los cristianos? ¿Y eso que era cristiano? ¿Dónde se congrega? ¿Qué árbol plantado? Ahí han de estar todos igual. No, 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 no. Pablo dijo, juzgamos a los de adentro. Los de afuera los juzgará Dios, a los de adentro. ¿Por qué? Por el bien de mi hermano, por el bien de la congregación y por el bien del nombre de Cristo. Así que tenemos mucho que hacer y mucho que aprender, y si Dios lo permite, Él nos irá mostrando. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a prueba, si es que lo has hecho? Pruébense a sí mismos, dice la Escritura. Pruébense a sí mismos. ¿Está Cristo en ti? ¿Lo podemos ver? ¿O te ocultas para que no nos demos cuenta? Puedes engañarnos a nosotros. O sea, hablo en cuanto a la capacidad, no en darte permiso. Podemos ser engañados, todos nosotros, pero Dios no. Pero al mismo tiempo no se trata de engañarnos, que somos una familia. Somos todos hermanos. Exactamente el mismo valor. No hay mayores y menores entre nosotros en cuestión de valor. En cuestión de responsabilidad, sí, pero el mayor sirve al menor. Así que cuando uno de nosotros peca, tiene la tarea personal de dejar de hacerlo. Cuando se da cuenta que no tiene la capacidad de hacerlo, tiene que acordarse que tiene una familia y que estamos para ayudar. No es que estás tú solo y pecas y no puedes dejar de hacerlo y te aíslas y te aíslas y te alejas más de la iglesia porque sabes que estás mal. Eso es lo peor que puedes hacer. Porque si somos uno en Cristo,
es la iglesia donde acudes para poder ser ayudado, llevar las cargas los unos de los otros. Y no se trata de decir, no se supone que eres cristiano porque yo estoy sujeto a las mismas tentaciones y a los mismos pecados. Más bien es ayudarte a que puedas avanzar por tu bien, por el bien de la iglesia y por el nombre de Cristo. Pero si no entiendes que somos uno, te vas a apartar, te vas a esconder y el pecado florece cuando nadie lo ve. Por eso la rendición de cuentas entre nosotros es muy importante. Si entiendes que somos uno solo, tienes que entender que tienes la responsabilidad de ayudar, de llevar las cargas y también de solicitar que te ayuden con tu carga cuando no puedes. Sucede algo interesante en estas fechas con árbol plantado. Mientras más personas escucho, más me doy cuenta que muchas iglesias se están cerrando y que se están quedando cada vez sin gente. Y tratan de animarse unos a otros a pesar de que la gente se va y se va y se va. Y aquí en Árbol Plantado no hemos dejado de crecer. Seguimos siendo más y más. Pero los nuevos tienen que saber que si somos uno en Cristo, nos vamos a cuidar unos a otros y vamos a buscar la evidencia unos a otros. Ser miembro de la iglesia implica formar parte de la familia y adquieres la responsabilidad, no nada más ves por ti mismo, sino por todos los demás. Y eso aplica en todo lo que haces, ¿verdad? Porque si te tengo en Facebook, tienes dos opciones. O me eliminas para poder publicar a gusto, o te fijas en lo que publicas, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo me doy cuenta que estás haciendo algo mal, aunque sea en las redes sociales? ¿Qué esperas que yo haga? Digo, Señor, tócalo. No, te voy a decir, hey, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque eres mi hermano. Por el bien tuyo, por el bien de la iglesia y por el nombre de Cristo. Ahora, cuando empieces a hacerte más amigos en la iglesia, todo se vuelve bien visible. Y no se trata de que digas, todos me están viendo, no voy a poner esto. No. Se trata de que entiendas que nos cuidamos unos a otros. No podemos ser indiferentes ante lo que nuestros hermanos hacen. ¿Verdad? Entonces necesitamos a los hijos de Dios activándose. A los que entienden que somos uno. Y que vamos a actuar en congruencia con lo que entendemos. Y que vamos a buscar la mejor manera de mostrar que alguien está equivocado. La forma más amable. Pero no podemos dejar de decirlo. ¿Verdad? Porque si no, tú mismo estás en contra de lo que el propio Jesús enseña. Así que es difícil ser cristiano, ¿verdad? Porque es una lucha continua contigo mismo. Y tienes a otros que están luchando igual y que me van a decir la verdad cuando la vean. Así que nos apoyamos unos a otros. No sé si alguna vez alguno de nosotros se ha acercado a hablar contigo. Pero si pasa, quiero que entiendas por qué. Y si tú has visto algo que está mal y no has hecho nada, te estás pecando. Estamos creciendo y no nos conocemos muchos. Hay que empezar a conocernos por el bien de todos. Necesitamos congregarnos para eso. ¿Cómo le hacemos para obtener evidencia si no vienes? ¿Cómo le hacemos para ayudarte con tus cargas si no vienes? ¿Cómo le hacemos para ver a Cristo en ti si no vienes? Si no sirves. Es indispensable congregarnos.
La vida cristiana no tiene sentido si no nos congregamos físicamente. Así que vamos a orar, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer lo que debemos de hacer. Tú has prometido que la obra que iniciaste la terminarás. Sabemos que es un proceso. Pero te rogamos, Señor, que no nos entregues a nuestras propias decisiones. Tendemos a excusarnos a nosotros mismos, a justificar lo que sabemos que está mal, pero no permita, Señor, que continuemos en ese camino. No permitas que entre nosotros, Señor, dejemos de tratarnos como hermanos. Ayúdanos a ser honestos los unos con los otros, a identificar, Señor, con claridad que tú estás con ellos, que todos puedan ver evidencia de que estás en nosotros, en los momentos que son agradables y en los momentos difíciles, cuando hay que alegrarnos juntos y cuando hay que decirnos la verdad. Enséñanos a vernos como una familia, que ninguno se compare con otro porque a cada uno le has dado dones específicos para que sirva a sus hermanos. Enséñanos a vernos todos como hermanos, que no haya entre nosotros personas que se sientan más valiosas o personas que se sientan inferiores, porque todos fuimos comprados por el mismo precio de sangre de Cristo. Enséñanos, Padre, a vivir en armonía, como dice tu palabra, tolerándonos unos a otros, en aquellas cosas que no son esenciales de la doctrina cristiana, pero en lo que es esencial, no permitas que nos quedemos callados. Señor, el mundo espera que no digamos la verdad. Muchos que se dicen cristianos esperan que no digamos la verdad, pero sabemos que tú has demandado que digamos la verdad. Concédenos, como te pedían los apóstoles, el denuedo para hablar tu palabra sin temor, para que también cuando lo hablemos podamos obedecer la instrucción que diste por medio del apóstol Pablo, de que nuestra plática sea amena y de buen gusto, aprovechando el momento oportuno para hablar. Concédenos también, Señor, juzgar con justo juicio a nuestros hermanos y a aquellos que se dicen cristianos. Enséñanos a reconocer cuando tú estás en ellos para que podamos servirles en lo que podamos, Señor, y edificarlos y que nos edifiquen también. Enséñanos, Padre, a ser respetuosos en nuestra manera de hablar cuando estamos en discusiones o en controversias, ya sea con otros cristianos o con aquellos que son del mundo. Permítenos controlar nuestra ira y nuestras emociones, que no nos gane el coraje. Concédenos paciencia cuando hablamos con aquellos que no piensan igual que nosotros. Concédenos ser vistos como hijos tuyos, con características innegables de que te hemos conocido. Que nuestro comportamiento, Señor, aun cuando nos equivoquemos, podamos mostrar arrepentimiento pidiendo perdón, buscando resarcir el daño cuando sea posible. Padre, concédenos, como dice tu palabra, mostrar la luz que hay en nosotros, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Queremos glorificarte en todo lo que hacemos y necesitamos, Señor, que nos cambies. Necesitamos que nos transformes cada vez más a la imagen de tu Hijo, para que tu nombre sea engrandecido. Señor, ayúdanos a ser una fuente de alimento bíblico para todo el que lo está buscando, ya sea que pueda venir a congregarse físicamente o que esté en otra parte remota. Concédenos hablar fielmente tu palabra, Señor, para que las que son tus ovejas sean alimentadas y sigan tu voz. Concédenos, Padre, de permanecer fieles a ti, fieles a tu palabra en todo lo que hacemos, y cuando haya problemas entre nosotros o de afuera para con nosotros, tengamos la sabiduría y la gracia para responder como se debe. Nos ponemos en tus manos, te rogamos, Señor, que obres en nosotros, que no nos entregues a nuestros propios deseos, sino que nos disciplines y nos corrijas
siempre que sea necesario, para que la gloria sea tuya en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Y antes, ¿sí? Pastor, sí, pastor, por el tiempo, hay 3 preguntas. No te oigo. Hay 3 preguntas. A ver. Sí. Bueno, hay 3 preguntas nada más. Ya estamos sobre el tiempo para las 8. Sí, faltan 15 minutos. Sí. No sé si quieres, que nada más esas 3 preguntas o seguimos con el tiempo de los 15. Vamos a adaptarnos al tiempo que queda, porque tenemos la responsabilidad de obedecer. Pero, bueno, es que no se está viendo el micrófono y quizás los que están en la transmisión no entienden de qué estoy hablando, pero me están explicando la situación. Tenemos la restricción de congregarnos hasta las 8. Nos quedan 15 minutos. Tenemos 15 minutos para responder preguntas, pero hay 3. Entonces vamos a responder esas 3 preguntas y nos retiramos para cumplir con la norma. Pero de una vez aprovecho para decirles que vamos a modificar el horario. En lugar de las 5:30 a las 5, para tener un poco más tiempo y poder mínimo convivir. Obviamente podemos convivir antes de que empiece, si llegamos todos temprano, y que quede algo de tiempo para convivir después. Entonces, próximo domingo, como quiera lo vamos a poner en la página de Facebook, sábado, la inercia. Próximo sábado será a las 5. Muy bien, déjame ver las preguntas rápidamente. Eso Medina, ¿se puede expulsar de la congregación a alguien que ha dado evidencia de ser nacido de nuevo por no ir a una célula, siendo que la congregación acordó que ese es requisito para la membresía? Pues mira, en términos bíblicos, la membresía le corresponde al que ha nacido de nuevo. Y cuando alguien quiera poner algún otro requisito, se mete a un terreno escabroso. Porque reconocer a alguien como miembro de la iglesia es reconocerlo como cristiano. Ahora, podemos tener diferencias doctrinales que no van a permitir que convivamos en armonía. Y tenemos que estar de acuerdo. O sea, si tenemos el fundamento, nos reconocemos como hermanos en Cristo. Pero si después de eso, el siguiente nivel de doctrina, tenemos diferencia, aunque reconocemos que eres nuestro hermano en Cristo, no sería sabio que nos congreguemos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque vamos a estar discutiendo. Entonces, por eso es que nos separamos en congregaciones cuando la doctrina secundaria o terciaria no es la misma. Pero si, por ejemplo, alguien dice, no, es que tienes que congregarte en una célula porque es requisito para la membresía, pues tendrían que demostrar que eso es algo bíblico, ¿verdad? Que es un deber cristiano. Para que tú digas, bueno, esto es doctrina bíblica, pero secundaria o terciaria. Pero a mí no me parece que haya algún elemento bíblico para demandarle a alguien que se congregue en una célula. Así que yo sí tendría duda en examinar si realmente quiero estar en esa congregación, donde hay requisitos que nadie puede pasar por alto, pero que no se pueden fundamentar con la escritura. Pero bueno, es nada más mi consejo en ese punto. Siguiente, Mario Mendoza. Buenas tardes, pastor. Una iglesia cristiana es bíblica cuando el pastor es el que toma todas las decisiones de a quién quitar o a quién poner en un ministerio y no hay asamblea ni toma a nadie en cuenta. Claro que no. Para empezar, no puede tomar las decisiones un solo pastor. Tiene que haber una pluralidad de ancianos. Segundo, hay requisitos bíblicos para establecer a un diaconado en un ministerio. Y en cuestión de disciplina, ya sea quitar o poner, la Biblia enseña que tiene que ver también la asamblea. Entonces, si hay un hombre que toma la máxima autoridad y él hace lo que él quiere, ya no están siendo bíblicos. Siguiente pregunta, Rosa Ramírez. ¿Qué es lo esencial o fundamental del Evangelio con respecto a otros cristianos de otras iglesias? ¿Podrías recordárnoslo, por favor? Mira, hablamos de lo fundamental en cuanto a lo que es el Evangelio, la salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. El nuevo nacimiento es la señal indiscutible del que es nacido de nuevo, o sea, la regeneración, perdón. Y la regeneración tiene que tener evidencia. Si alguien dice, soy nacido de nuevo y no necesito evidencia, ya no está pegándose al Evangelio. El Evangelio consiste en arrepentirte de tus pecados para ser perdonado. Si no hay arrepentimiento, pero aseguras que eres salvo, ya distorsionaste el Evangelio. Luego tenemos, digamos, los 3 elementos que distinguen una iglesia
cristiana, ¿verdad? La predicación fiel de la Escritura. Tiene que haber una predicación bíblica apegada a la Escritura. Si no, ni siquiera puede ser considerada iglesia. 2, la disciplina de la iglesia. Si hay una congregación donde a nadie le dice nada, nadie se confronta a otros y los dejan hacer lo que quiera, no puede ser la iglesia de Cristo, porque los hijos de Dios son disciplinados. Y Dios los disciplina por medios sobrenaturales, cuando permite que nos pasen cosas en nuestra vida, pero la norma es que por medio del proceso que dejó a la iglesia de disciplina. Y tercero, guardar los sacramentos, ¿verdad? Entonces tenemos que observar con cuidado cuál es el evangelio, qué es lo que predican, si es bíblico, cómo lidian con el pecado en cuestión de disciplina y todo eso, y que obedezcan la mesa del Señor y el bautismo. Si en eso, además de quién es Cristo, ¿verdad? De la Trinidad y todo eso esencial, que sin lo cual no tendría sentido el evangelio, decimos que tienen la doctrina fundamental. Si en eso fallan, no podemos considerarlos cristianos porque no están apegándose a lo mínimo que un cristiano debería de hacer. Y esas son las 3 preguntas, ¿verdad? Eso es todo. Bueno.